Hola mentes constructoras, excelente tarde o día, madrugada, dependiendo de la hora en la que vean y el punto geométrico donde estén observando este contenido. Nos encontramos en este momento, por mamón, nos encontramos en estos momentos haciendo una video reacción a algún contenido de este mismo personaje que llaman etiquetado anteriormente. Así que sin mayor preámbulo vayamos a ver de qué se trata en esta ocasión. Un maestro súper conocido y súper respetado en la masonería, que fue Albert Pike, soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33. Albert Pike escribió un libro llamado Moral y La figura de Albert Pike es bastante polémica. Yo en lo particular no soy muy afín a vastas situaciones que él comentó. Obviamente debemos ser objetivos y saber que muchas de las cosas en las que él estuvo eh, inmiscuido eran, y que yo planteo de tal o cual manera su forma de pensar, eran muy acorde a lo que en su época se necesita. Ahora, existen dos versiones en internet. Afortunadamente surge una versión resumida de 93 páginas del libro de Moral y Dogma. Efectivamente, el libro completo consta de 800 páginas y si lo pueden conseguir en inglés para leer tal cual lo escribió Albert Pike sin llegar a la interpretación por parte de la traducción de quien haya hecho la traducción del inglés del español del inglés al español, sería bastante conveniente. Entonces, Moral y Dogma es un libro que todo, es una obra que todo masón, independientemente del rito, independientemente de la zona geográfica, de si te haya caído bien o no, debes leer. Y es que ahí Albert Pike ciertamente dio bastante dogma y doctrina a la organización que le dedicó toda su vida a fortalecer y que también debemos ser claro, estuvo inmiscuido en situaciones no tan de buenas costumbres, pero ese es otro tema. Dogma, que es un buen tocho de 800 y pico páginas, ¿vale? He de decir que no me lo he leído entero, pero sí lo tengo como referencia para encontrar la frase con la que he empezado este vídeo, que me parece fundamental. Y de hecho la voy a completar, porque la frase inicial no está entera. Pero Pongamos atención a esta frase que efectivamente está contenida dentro del libro Albert Pike y debemos hacer aclaraciones al respecto. ahora quiero leer literalmente lo que decía Albert Pike sobre los grados de la masonería. Decía: los 3 grados simbólicos no son más que el pórtico exterior del templo. Parte de los símbolos son mostrados allí al iniciado, pero es intencionadamente confundido con falsas interpretaciones. No se pretende que él las comprenda. Su verdadero contenido queda reservado para los adeptos. Alto ahí. Para empezar debemos comprender que la masonería operativa desde siempre solo tuvo dos grandes grados y en lo general las organizaciones iniciáticas solo tuvieron dos grandes grados: aprendiz y compañero. En algún ritual se le enseña que lo que hoy conocemos, aprendiz y maestro, disculpen, en alguna parte de un ritual se enseña que el aprendiz recibe como que una insignia, un mote, no propiamente un grado, como lo es eh, Travel Journey, este aprendiz que ya puede viajar. Haz de cuenta que el aprendiz recibía su instrucción y de repente ya se le daba autorización por medio de su maestro. Ahora sí ve, conoce, compara, etcétera. Entonces, así como que desde milenios el grado de compañero haya existido en la masonería, eso es mentira. Y Albert Pike, como muchos otros autores, tienden a fomentar la validación de falso conocimiento que ha sido muy dañino para la organización. En cuanto a lo que fue intencionalmente confundido, esto tiene cierta veracidad tanto en la masonería primitiva, no me gusta llamarle operativa, como en la masonería contemporánea, no me gusta llamarla especulativa. Entonces, de hecho es incorrecto. Entonces, eh, las instrucciones de cualquier institución contemporánea cuando se quiere mantener una información, para algunos llaman secreto, de forma muy velada, sí puede llegar a ser confuso y de hecho así se hace para las personas que curiosamente, aunque sepan, aunque descarguen las liturgias, aunque vean videos de iniciaciones o de rituales de paso en internet, sea confundible
para ellos o les genere confusión lo que están en esos momentos analizando, puesto que ciertamente es necesario la ayuda del especialista corroborado en cuanto a sus hechos respecto a la instrucción que debas recibir sobre tal o cual información que estés en tu curiosidad indagando. Por eso dice falsas interpretaciones. Por eso es que he fomentado mucho en Sangre Masónica que el buscador de la esencia de las cosas no debe interpretar, debe buscar el significado de, y lo que no encuentre con toda certeza y certidumbre el significado de un símbolo, de un texto, de la hermenéutica de algo que esté estudiando, bueno, dejarlo como hipótesis para que futuras generaciones den continuidad al trabajo. Pero los símbolos no se interpretan, las liturgias no se interpretan, ¿sí? Es una situación muy precisa que debo hacer. Los príncipes de la masonería. Príncipes de la masonería. Ese término Albert Pike lo empleó de una manera muy inadecuada, y es que la masonería como tal nunca fue monárquica en cuanto a su gobierno. Sí, la masonería contemporánea que se gestó institucionalmente en 1717 estaba a favor, los masones ingleses, de mantener un sistema de gobierno monárquico, pero la masonería primitiva nunca apoyó el sistema de gobierno como tal, y absolutamente monárquico. Eso es algo que como títulos después se le han dado producto de las diferentes evoluciones, los dirigentes de las organizaciones como Albert Pike, que si tuvo razón o no en sus diferentes planteamientos, por autoridad, sin llegar a una falacia ad verecundia, llegan a tener influencia en los masones del mundo. Y para muchos lo que Albert Pike indicaba era lo que se tenía que hacer. Ahora, Albert Pike mostró diversos tipos de rituales que él mismo gestó al mundo. De hecho, es bien sabido que a Albert Pike se le solicitaban para cuando querían hacer una logia. Anteriormente, pues, la imprenta salía muy caro, hacer libros, hacer las liturgias, entonces se copiaban a mano. Entonces, en determinados países donde querían institucionalizar la masonería y tener esa situación de regularidad, le pedían a Albert Pike que les enviara las liturgias con los pasajes secretos. Y esos pasajes secretos, porque había liturgias del grado, por ejemplo, 32, que era una versión pública. Y había otras liturgias que contenían las enseñanzas ocultas, así lo marcan en las cartas con las que contamos, que podemos estudiar, que un masón de determinado país le solicitaba a Albert Pike. Y Albert Pike a veces enviaba y otras veces no. Hoy día es fácil conseguir esos rituales con las enseñanzas ocultas, pero eran ocultas no porque así se practicase la masonería desde siempre, desde hace milenios. Eso es una cosa sembrada que Albert Pike colocó, sino porque él así lo decidió, gestando de repente diversos sincretismos al respecto, pero como tal que la masonería Albert Pike la conociera en su génesis, o que él haya descubierto una tablilla o un manuscrito perdido, oculto a lo largo de los milenios, eso no es cierto. El cuerpo completo del arte sacerdotal y real fue escondido tan cuidadosamente hace siglos en los altos grados que en ocasiones... Es que los famosos altos grados, o erróneamente llamados grados filosóficos, y eso es muy de México, llamarlos grados filosóficos, es un error, hermanos. No fueron desde siempre. O sea, es más, los landmarks son muy del siglo XVIII, cuando se empezaron a nombrar o a decir que existían, ¿sí? James Anderson los nombra una sola vez y no dice cuáles son. O sea, nombra la palabra, pero no dice ni cuáles son, no los enumera, no dice ni fuentes. Eso ya fueron agregados que vinieron después a razón de la madurez institucional. Pero bueno, entonces, no había altos grados dentro de la masonería primitiva. Eso es una mentira que Albert Pike empezó a escribir con cierta tendenciosidad para hacer valer que la línea anglosajona, a diferencia de la inglesa o la línea americana, era la más adecuada y la que se mantenía más pura. Pero como tal, no existían los altos grados que ocultar. No. resulta imposible solventar muchos de los enigmas que encierra. Es suficiente para la masa de los que se denominan masones. Correcto, yo también estoy de acuerdo. Hay una masa de iniciados masones y hay una élite de iniciados masones, y esta se subdivide en diferentes tipos de grupos, que en algún momento, algunos años, te hablaré al respecto. Pero la grande masa de iniciados en masonería, estoy de acuerdo con Pike, tienen
rituales sesgados, tienen historia sesgada. Imaginar que todo está contenido en los grados simbólicos. Muchos indican que no es necesario cursar los grados superiores al tercero de la masonería, independientemente del rito donde practiques. De hecho, es necesario que una vez que hayas cursado eficientemente los Blue Lodge o los grados azules, te decidas estudiar el rito York, el rito escocés antiguo y aceptado, o los dos al mismo tiempo. Si en tu logia, si en tu Gran Oriente te dice que eso no se puede, a lo mejor está implementado dentro de los estatutos de tu gran logia, pero las grandes logias institucionales de siglos de origen, como la iglesia, pueden practicar más rituales. De hecho, hay grandes logias que son multiritualísticas. Y si a ti te están diciendo que debes escoger una o casarte con una toda tu vida y que no puedes pertenecer a otra, eso no es cierto, hermano. Ahora, muchos masones, producto de su hueva, producto de su resentimiento, porque no han sido aceptados o no fueron aceptados o fueron expulsados en el estudio de los grados superiores al tercero, han dicho que no es necesario cursarlos. La verdad es que sí es necesario. Y si ciertamente en los grados del cuarto hacia arriba de cualquier rito, ritos serios, no como los inventados del Memphis Mizraim o Mizraim, que se me olvidó lo que les iba a decir. Ah, sí. Entonces, el estudio de esos grados sí es necesario, y si bien refuerzan algunos conceptos de lo estudiado en los grados azules, que es aprendiz, compañero y maestro, también tienen su propia identidad, sus propias enseñanzas, que no importa en qué ritual o en qué gran logia te instruyas, importa el especialista, el maestro, el dirigente que te los esté enseñando. Es decir, los tres primeros. Y aquel que intente sacarlos del error se esforzará en vano y violará sus juramentos de adepto sin obtener recompensa. A mí no me importa violentar los juramentos que haya hecho en los diferentes grados que cursé institucionales, porque si algo es necesario para la humanidad, si algo es necesario para ti y me hago responsable de lo que haga, a lo largo de los milenios se ha demostrado que grandes iniciados han operado de esa forma, han jurado no revelar. Pero espérate, una ley superior fulmina a una inferior. Y si por ley yo juré algo dentro de una institución y si considero en conciencia, no en mi conciencia, sino en conciencia, que debo violentar algo porque es necesario, sencillamente lo rompo y punto. Por eso es que en sangre masónica no les hago en ningún grado del 1 al 33 que practicamos, no les hago hacer juramentos, les hago indicar decretos, que es algo muy distinto, y los decretos que hemos formado no son restrictivos en cuanto a la libertad, en cuanto a la operatividad del deber ser. Recompensa alguna a cambio. La masonería es la auténtica esfinge, enterrada hasta la cabeza en las arenas acumuladas alrededor con el paso de los siglos. Es decir, está diciendo que confunden intencionadamente incluso a los maestros que han alcanzado el grado tercero. Lo dice Albert Pike, no lo digo yo, acabo de leer lo que dice Albert Pike. ¿A la línea que pertenecía a Albert Pike? Pues por supuesto que sí. Se les confunde intencionadamente para que crean que tienen el conocimiento, aunque es mentira. Dice que el auténtico conocimiento está reservado a los verdaderos adeptos, los príncipes de la masonería, que son los de los altos grados. Y esto da lugar a... Ojo, no por el hecho de que llegues al grado 33 implica que hayas aprendido acertadamente o que conozcas a alguien que sea grado 33. No lo valides por ad verecundiam. Si lo validas es por los hechos. Esa persona es estable financieramente, es estable emocionalmente, es estable intelectualmente, es estable dentro de su hogar, se hace responsable aún haber cometido las bajezas más grandes en su juventud y no tiene problema con que hoy le reprochen, se lo saquen a la luz, le hace frente. Bueno, pudiera tener ya más peso, pero no porque alguien se presente o tú seas grado 33, ello no implica que realmente conozcas ni lo que es la masonería ni sepas lo que es operarla. Entonces, pertenecer a los grados superiores tampoco es sinónimo de que sepas lo que es la institución ni la fraternidad. O en el caso más adecuado, sabrás lo que es la institución, pero no la fraternidad masónica. La teoría de la masonería invisible, es decir, una masonería dentro de la masonería. O sea, una masonería más o menos pública, que todo el mundo puede tener más o menos cierto conocimiento, incluso si eres un maestro masón de grado 3.
Por eso es que no importa que las liturgias estén en internet o que haya N cantidad de youtubers que hablen sobre la palabra sagrada de todos los grados o que incluso compres el Reteje Masónico Universal que lo puedes adquirir en cualquier librería de tu comunidad. Si no eres instruido adecuadamente por un especialista, por un no maestro masón, sino por un maestro con toda la extensión filosófica de lo que ello significa, poco importará que tengas la colección de todos los autores masónicos. Pero una masonería oculta con el verdadero conocimiento que es el que tienen los príncipes de la masonería, según Albert Pike, los altos grados. Esto lo quería comentar más que nada porque cuando hay maestros masones que te dicen no, la masonería es esto o es esto otro, pero si Albert Pike te está diciendo que está siendo intencionadamente engañado. A mí eso suena ad verecundiam. Es un pensamiento de él, pero sí es cuestión de analizarlo un poquito más a profundidad, porque Albert Pike sí ha llegado a ser para muchos empleado como una falacia de autoridad desafortunada y afortunadamente también. ¿Por qué? Porque te das cuenta que si alguien valida sin cuestionar el contenido de algunos libros o solo te ha leído una parte del libro, en este caso del Moral y Dogma, no tiene caso realmente ni siquiera discutir sobre un tema en específico a este respecto o entablar un diálogo si no hay la seriedad o la profundidad del análisis de lo que se supone ha leído o ha estudiado. O sea, tú tampoco sabes lo que es la masonería. Un maestro Bueno, hasta ahí, queridas mentes. Anhelo dejes tus comentarios, te suscribas, compartas y sigas al pendiente de estas video reacciones y etiquétame en lo que llegues a considerar. Hasta luego.